Muy buenas tardes para todos los asistentes que en estos momentos están ingresando a este webinar. Bienvenidos sean todos a este tema que vamos a estar hablando con respecto a Fibonacci y nosotros cómo le podemos sacar ese potencial al momento que estamos operando, más que todo cuando estamos haciendo pues análisis de mercado. Me presento, mi nombre es Raúl Ramírez, actualmente soy trader y analista del Distrito Financiero junto a Equity, que el día de hoy Simón Barragán, Account Manager del equipo de Equity Latam, nos va a estar acompañando y nos va a dar pues una información. Bienvenido Simón y adicionalmente pues bienvenido a todos los asistentes que ya pues para darle paso a Simón, me gustaría preguntarle a todos ustedes si me están escuchando sin ningún problema, si están viendo la presentación sin ningún inconveniente y adicionalmente pues que si todo no hay ningún problema técnico, así como también me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando pues el día de hoy para saber el alcance que tenemos con este webinar, la verdad, bastante interesante de Fibonacci. Entonces, Simón, muy buenas tardes. Hola Raúl, ¿cómo vas? Hola a todos. Como Raúl decía, yo soy Account Manager con Equity. Básicamente nosotros somos las personas, pues el broker paga estos cursos gratuitos con el Distrito Financiero para que nuestros traders sean rentables en el tiempo, que es básicamente el objetivo. Les quería hablar básicamente de los tipos de brokers que hay, cómo deben escoger un broker. Entonces, siempre que vayan a abrir una nueva cuenta de trading, que intenten revisar que el broker con el que estén abiertos esté regulado. Tengo algunos clientes, uno en México y uno en India, que están ahorita con algunos problemas porque el broker no les deja retirar. Entonces ellos depositaron $17,000 cada uno, básicamente, alrededor de ese valor. Y, y me contactaron, me dijeron, hey Simón, no vi tu broker, tienen algunas opciones que me gustan, la tarjeta de débito, quería averiguar pues cómo funciona. Entonces les expliqué del broker y les dije con qué broker están operando, porque ya tenía algo de experiencia. Me dijeron, pues hay un par de nombres, no se los voy a decir igual. Y entonces les dije, bueno, ¿han hecho algún retiro con ellos? Ninguno de los dos había hecho un retiro. Cuando solicitaron el retiro con el broker, les están poniendo pues muchos problemas, ¿no? Les están, primero, los retiros son casi inmediatos, ellos los hicieron llenar unos formatos, los llaman y le van como escalando el problema para que reciban más llamadas, lo convencen de abrir operaciones. eh, em, Le dicen, es decir, si el account manager, la persona que les está atendiendo del broker, les dice qué operaciones abrir, seguramente el broker no está bien regulado. ¿Por qué se los digo? Porque eso es un conflicto de interés. Las operaciones que ustedes ponen son de ustedes. Lo que nosotros podemos hacer es darles noticias, darles información, explicarles plataforma, análisis técnico, cómo interpretar indicadores, pero no podemos decirles compre o vende, cierre o abra sus posiciones. Eh, Estas personas funcionan así, lo que les hacen es que antes de que pues solicitaron el retiro y los están llamando para que operen, les hacen abrir posiciones sobreapalancadas y elevan la posibilidad de tronarles las cuentas, ¿no? Cuando truenan las cuentas, como estos brokers son market maker, es decir, que son la contraparte de ustedes, ellos se ganan lo que ustedes han depositado. Entonces, siempre revisen la parte de abajo del broker, les va a aparecer la regulación. En nuestro caso, estamos regulados en Inglaterra, Dubái, Jordania. Inglaterra es nuestra principal filial, y por ahí pasamos pues todas las transacciones, sobre todo las transacciones de tarjeta de crédito, siempre llegan ahí, así como a nuestro banco. ¿Por qué les digo que nuestro banco también está en Inglaterra? Porque hay brokers que tienen la regulación en algún lado, con alguna isla, San Vicente de las Granadinas, eh, o perdón, Chipre, y tienen el banco en otro. Entonces, me han tocado un par de brokers que tienen una regulación en San Vicente de las Granadinas, pero el broker lo tienen en República de Mauricios, que es una islita pequeña al lado de Madagascar que pues nadie conoce, ¿no? Entonces es importante que vean que esté todo en orden, siempre investiguen, busquen en foros, y se van a encontrar pues buenas y malas experiencias con los brokers, ¿no? Igual pues nosotros intentamos siempre, incluso si tienen alguna pregunta de algún broker, me pueden escribir a simon.arragano@equity.com, y yo les voy a ayudar pues a determinar si ese broker es o no legal, que eso es la otra. Para la región de Latinoamérica, antes de comenzar el webinar, les quería decir, nosotros tenemos algunas soluciones de depósitos que no tienen otros brokers, soluciones en cash. En el caso de Colombia, las personas pueden depositar usando PSE, Baloto, Efecti. En Chile pueden utilizar Walmart. En Argentina pueden utilizar Pago Fácil, perdón, Rapipago, Pago Fácil y Link. En Perú, Caja Huancayo.
en Panamá Western Union, y esto es importante porque en México OXXO, porque los brokers usualmente los hacen abrir sus cuentas y depositar por medio de tarjetas de crédito. A veces no tenemos tarjeta de crédito o no queremos hacer una transferencia internacional o simplemente nuestro banco no nos va a dar una tarjeta de crédito, ¿no? Es una facilidad poder ir a la esquina y poder hacer el depósito o el retiro de dinero. Y hay algo que ofrecemos que, pues la verdad, en mi experiencia, no conozco ningún otro broker que esté ofreciendo lo mismo acá en la región por medio de CFDs y son acciones latinoamericanas. Entonces, si ustedes quieren operar acciones de Ecopetrol en Colombia, quieren operar acciones de Azul en Brasil, de Mercado Libre, de Despegar en Argentina, o de Cemex en México, de FEMSA en México también, lo pueden hacer. ¿Por qué se los digo? Porque a veces conocemos un poco más el mercado local, estamos más enterados de la situación política y macroeconómica, pero no tenemos el instrumento para sacar provecho del conocimiento que tenemos de nuestra región, ¿no? Los bancos a veces locales nos cobran mucho por las transacciones, no es el caso de Equity, em, para que lo prueben. Las comisiones nuestras por operar acciones son de 0.02%. Esto significa que si la acción cuesta $100, ustedes tienen que pagar 2 centavos de dólar. Entonces es muy económico. Eh, y listo, no sé si tienen alguna pregunta respecto a nosotros antes de comenzar el webinar de Fibonacci. Bueno, Raúl, si quieres te dejo con el webinar. Igual yo estoy pendiente en caso de que quieran hacerme una pregunta. Pueden escribirme, yo voy a intentar responderle inmediatamente. Vale, igualmente Simón, digamos que sí me gustaría que les comentaras un poco a ellos, además de que ya hablaste del portafolio, el tipo de cuentas que actualmente cualquier persona puede adquirir pues con ustedes, Seguri. Sí, hay dos tipos de cuenta. Está la cuenta ejecutiva y la cuenta Premier. La cuenta ejecutiva tiene un spread en promedio de 1.3, 1.5 y la cuenta Premier tiene un spread de 0.1, 0.2 en euro dólar en promedio. Para acceder a la cuenta Premier necesitan un depósito de al menos $10,000 y para acceder a la cuenta ejecutiva no necesitan nada. El mínimo depósito con el broker son $30, ¿ok? Listo, dale, gracias Simón por esa información. Igualmente, si alguien quiere saber no solamente todos esos aspectos que nos está diciendo Simón, sino de algunas herramientas adicionales o de los servicios o esos extra que sin duda algunos son bastante buenos que ofrece el broker Equity. Los invito a que dejen su comentario, que Simón Barragán pues va a estar respondiéndole a medida que vamos avanzando con este webinar. Igualmente también saludo a María que nos está sintonizando desde Argentina, a Eugenio que nos está sintonizando desde Perú. Me alegra que todo esté funcionando bien. Igualmente para los asistentes que acabaron de ingresar, también me gustaría saber si se está escuchando sin ningún problema, si están viendo la presentación sin ningún inconveniente y adicionalmente también me gustaría saber las nuevas personas que están ingresando, desde qué país o desde qué ciudad nos están sintonizando en esta noche. Entonces, Juan, no te preocupes que ya Simón te va a responder y bienvenidos sean todos a este webinar. Hay un punto que quiero destacar un poco más por parte de que Simón había mencionado, digamos, por parte del broker, y es esas herramientas, ese valor agregado que por parte de Equity nos va a ofrecer nos va a ofrecer la plataforma general de MetaTrader, que es la que nosotros conocemos y la que la mayoría de traders utilizamos, pero en algunos casos nosotros no vamos a tener acceso a la plataforma. Es por eso que el broker ha decidido, o bueno, nos ofrece la herramienta que se conoce como EQ Trader, que es la que ustedes están viendo todos ustedes en esta pantalla, que es la Web Trader por parte del broker. Entonces, claro, esta Web Trader lo que nos va a permitir es tener nos va a tener acceso, nos va a permitir tener acceso a los mercados financieros. Ok, Luis, va a tener en cuenta lo que me estás mencionando. Vamos a hacer aquí una pequeña prueba de audio. Perfecto, espero que ya se esté escuchando de una mejor manera. Y bienvenidos pues sean todos ustedes a este webinar. Igualmente, anteriormente, ya la idea de utilizar pues la plataforma de QTrader es que nosotros vamos a poder tener acceso a, bueno, a nuestra plataforma, a nuestra cuenta y realizar una operación desde cualquier lugar. Lo importante es que nosotros tengamos acceso a la red y que sin duda alguna pues tengamos un navegador pues de última, digamos, lo más actualizado posible para que podamos ver los gráficos en tiempo real. En este caso estamos viendo el australiano con respecto al dólar neozelandés, en el cual podemos ver que el activo pues mantiene mantiene una tendencia alcista
pues igualmente lo estamos viendo desde una temporalidad de 1 minuto. Ustedes a través de esa plataforma van a poder ver desde las temporalidades que normalmente vamos a encontrar en MetaTrader. De hecho, en estos casos estamos viendo que el par pues efectivamente está presentando esa lateralidad por parte de sus cotizaciones actuales. Entonces, claro, es un punto y es un elemento bastante interesante, pero más que todo, como lo estaba mencionando Simón, Equity es un broker que nos ofrece acciones que se centran en Latinoamérica, es decir, que son acciones locales que nosotros vamos a poder interpretar porque, sin duda alguna, una ventaja que tenemos nosotros en la TAM es que estamos enterados de toda la coyuntura que pasa en la región, sobre todo en nuestros propios países. Pero lo que decía Simón es que nosotros como traders no vamos a poder tener esos recursos, pero más que todo no vamos a poder tener el activo directamente. Entonces, claro, una gran ventaja de un broker como Equity es que nos va a ofrecer ese acceso en los mercados de una manera un poco más rápida y más eficiente, sobre todo de nuestros mercados locales. Entonces, en este caso, lo que les estoy mostrando es la acción de Ecopetrol, en el cual, si lo vemos en una temporalidad de 1 hora, podemos ver que actualmente las cotizaciones están presentando una tendencia alcista. Ecopetrol es la empresa más grande de Colombia, la cual pues se dedica efectivamente a la extracción de petróleo, pero también vamos a poder encontrar a Coca-Cola FEMSA, que digamos que sin duda alguna es la representación de Coca-Cola de México, en el cual también vamos a poder tener acceso a ese tipo de activo, así como por parte de Copa Holdings, de Grupo Aval. Igualmente tenemos aquí a Petrobras, a Grupo Aéreo, mejor dicho, son diferentes acciones en la TAM que ustedes van a poder tener acceso sin ningún inconveniente. Entonces, si quieren saber más de todo, digamos, de toda esta información, por favor, déjenos un comentario que el equipo de Equity se va a estar comunicando con ustedes para brindarles pues, más información. Igualmente, todos ustedes, por haberse inscrito a este webinar, tienen acceso a una cuenta de práctica no de 30 días, sino de 60 días, en la cual ustedes van a poder ver el broker y adicionalmente van a poder ver su portafolio. Entonces, es un punto, la verdad, bastante importante que creo que es necesario resaltar, bueno, era necesario resaltar hasta este punto porque ya vamos a iniciar con el webinar de esta noche, que es, o vamos a estar hablando con respecto a Fibonacci y cómo nosotros vamos a sacarle ese potencial por parte, o nosotros como traders, cómo vamos a sacar ese beneficio de aquí en adelante de este instrumento que nosotros vemos en diferentes análisis, que incluso diferentes portales, tanto por parte de Equity, así como por parte de TradeHub, que es como el portal de Equity. Así, bueno, también vamos a poder encontrar FX Empire, FX Street, FX Mac, que son diferentes o es una herramienta que todos los traders utilizan adicionalmente que día a día se están actualizando sus niveles o más que todo dependiendo del tipo de nosotros de análisis que estemos determinando, vamos a poder ver ciertos puntos importantes en el gráfico que van a empezar a trabajar como soporte o como resistencia por parte de las cotizaciones y ahí es cuando nosotros vamos a entender un poco más este tema de Fibonacci. Igualmente para las personas que quieren saber más por mi parte, igual, mi nombre es Raúl Ramírez, actualmente soy trader, analista de mercado de capitales del Distrito Financiero y que estamos trabajando pues junto a la mano de Equity para traerles todo este contenido. Entonces, vamos a partir hablando de Fibonacci teniendo en cuenta qué tipo de instrumento o qué tipo de indicador es. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros vamos a entrar digamos que en un debate que tienen diferentes traders que clasifican a Fibonacci como una herramienta. Claro, nosotros podemos entender que es un instrumento que nosotros vamos a utilizar para detectar niveles, pero hay otros expertos que determinan que Fibonacci clasifica como un indicador cíclico, dado que no es un indicador de tendencia, a pesar de que nos puede indicar por cuál puede ser la dirección de la tendencia, no nos está indicando, no nos va a dar información con respecto al movimiento de la tendencia. Es un indicador, no se puede clasificar tampoco como un indicador de momentum, porque el momentum lo que busca es determinar la vitalidad de la tendencia, tampoco por la fuerza, porque para eso van a poder existir otros indicadores, pero lo que sí hace Fibonacci es que nos describe los ciclos de cómo se están comportando los activos en unos periodos determinados. Es decir, Fibonacci nos va a ayudar a entender y a comprender cómo se están comportando o cómo se están presentando los movimientos de las cotizaciones mediante unos niveles que este mismo va a determinar. Por eso es que Fibonacci es utilizado de una gran manera por parte de los traders, porque es una herramienta que le va a brindar al trader encontrar esos
puntos importantes de primero, en qué zona los precios se están moviendo y adicionalmente cuáles van a ser los siguientes niveles que nos pueden brindar, ya sea una confirmación de un cambio de tendencia o una confirmación de la continuación de la tendencia. Entonces, por eso es que Fibonacci se utiliza por parte de los traders para poder entender de una mejor manera cuál puede llegar a ser la dirección de los precios. Pero claro, cuando nosotros estamos hablando de Fibonacci, es importante que nosotros tengamos en cuenta de qué es Fibonacci. O sea, nosotros entendemos que Fibonacci, digamos que entendemos, podemos ver que simplemente es lo que podemos bueno, lo reconocemos como el abanico, lo reconocemos como el retroceso, pero de hecho Fibonacci es simplemente una sucesión de números o como se conoce la sucesión de Fibonacci, en el cual entra el canon de la belleza universal. Pero ¿por qué se le entiende como el canon de la belleza universal? Porque lo que Fibonacci, durante este gran matemático pues loco de la historia, lo que se dio cuenta es que los números presentan una configuración o más que todo una secuencia que a medida en que se da su sumatoria, que la sumatoria se entiende como el número anterior de n más 1, va a presentar una secuencia que genera que estos mismos números se sitúen en ciertos niveles importantes. Entonces, claro, aquí es cuando este analista técnico o los analistas técnicos empiezan a utilizar las tendencias para poder reflejar esa secuencia que nos dice Fibonacci, porque matemáticamente lo que nos está diciendo, digamos que si lo aterrizamos más en el análisis técnico, es que los precios se van a situar en un punto en específico. Entonces, claro, ahí es donde surge el conteo o este número matemático de Fibonacci, el cual saca o determina un conjunto de niveles importantes que son los que nosotros los traders vamos a utilizar en gran medida. Vamos a encontrar el nivel del 23.6, del 38.2, del 50 y del nivel 61.8 al Fibonacci. En sí, estos niveles, ¿qué es lo que nos están diciendo? Que simplemente van a ser los puntos en los cuales los precios, de acuerdo ya sea una tendencia alcista o una tendencia bajista, van a tratar de comportar, o más que todo que se van a ubicar en este plano del tiempo. Entonces, claro, aquí es cuando nosotros vamos a entender que ya sea en una tendencia alcista o ya sea en una tendencia bajista, vamos a encontrarnos esta secuencia de números y de acuerdo a cómo se comporten los precios durante las oscilaciones entre estos niveles, me van a determinar si se va a presentar una continuación de la tendencia, si se va a presentar un cambio de la tendencia, incluso si se llega a presentar un movimiento con velas de gran cuerpo, lo que podemos decir es que efectivamente se está presentando un rompimiento con mayor fuerza o una oscilación con un mayor crecimiento, y ahí es donde nosotros vamos a tener en cuenta esos números y adicionalmente esos niveles. Que por supuesto, que si es necesario que nosotros nos aprendamos al 100% la secuencia matemática de Fibonacci, no, no es necesario. En este webinar yo no me quiero centrar en ese punto, lo que quiero en este webinar es que centremos por qué vamos a empezar a utilizar estos niveles y cómo los vamos a poder, digamos, empezar a interpretar de una mejor manera. ¿Listo? Digamos que hasta ese punto ya hemos visto esta parte teórica, pero es necesario que nosotros ya empecemos a aterrizar un poco más desde el punto de vista del trading. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Fibonacci nos quiere decir esos niveles, nos quiere decir esos comportamientos, pero cuando nosotros hablamos de los niveles, siempre va a haber un momento en el cual va a converger un nivel con respecto a la teoría de Down, que va a ser el nivel 50. ¿Por qué va a ser el nivel 50? Porque Down, ¿qué es lo que nos dice en su tercera primicia? Que los mercados se van a regir a un momento de acumulación, de distribución, donde se va a definir la tendencia. El nivel de 50 de Fibonacci va a trabajar como ese soporte o esa resistencia, donde se va a presentar esa ruptura de ese momento de acumulación o distribución, es decir, ese momento en el cual se va a determinar una nueva tendencia en las cotizaciones. Y nosotros como traders tenemos que sacarle beneficio a esas tendencias. Entonces, por eso es que el nivel 50 va a ser el nivel como más importante o relevante o desde el punto de vista de la teoría de Down, pero de hecho el nivel más importante que nos puede llegar a confirmar el cambio de tendencia va a ser ese espacio entre el nivel del 50 y el nivel del 61, porque al momento en que los precios confirmen el rompimiento del 61 es cuando nosotros vamos a poder confirmar un posible cambio de tendencia.
Ok, eso es una muy buena pregunta, Juan. De hecho, sí, una de las grandes ventajas de ese instrumento o de ese indicador es que se puede utilizar bajo cualquier instrumento de los activos. ¿Por qué? Porque dependiendo de la herramienta que tú estés utilizando de Fibonacci, ya sea el abanico o ya sea el retroceso, lo importante es ver cómo se está comportando esas fluctuaciones de los precios para poder saber si se puede llegar a presentar un cambio de tendencia o si se va a presentar una continuación de la tendencia. Entonces, eso también es un punto muy importante. Y adicionalmente, ¿cuál es una de las condiciones que nos va a decir Fibonacci? Nosotros lo vamos a utilizar cuando se pueda llegar a presentar esa terminación de la tendencia. Es decir, que cuando nosotros vemos que los precios ya están llegando a sus máximos más altos, a sus mínimos más bajos, y empiece esa famosa lateralidad. Cuando nosotros nos encontremos en esa lateralidad, lo que nos están diciendo o lo que nos está diciendo los precios es que puede llegar a presentarse un descanso, un cambio en la tendencia, pero la idea es que con Fibonacci nosotros vamos a identificar esos posibles cambios. Entonces es como el punto importante. Ahora bien, si nosotros nos vamos desde la parte un poco matemática, vamos a empezar a hablar de que efectivamente como que la secuencia o el retroceso de Fibonacci va a estar teniendo en cuenta la suma de los dos números anteriores, entonces un número dividido por el número anterior les va a dar el nivel del 1.6118, que ya estamos hablando de por encima del 100%, luego tenemos el 61.8 que es dividido posterior al anterior, pero no se preocupen que esto ustedes no se lo tienen que aprender al 100%. Lo importante de, digamos, de todos estos cambios, o bueno, de todos estos niveles que les estoy mostrando, es que vamos a tener en cuenta que el nivel 61.8 va a representar esos extremos donde nosotros vamos a decir que se va a presentar o un cambio en la tendencia o que simplemente se va a presentar una continuación de la tendencia. Ese va a ser como el punto importante, pero sobre todo que vamos a estar hablando con respecto a un cambio de tendencia. Por supuesto, esto se refiere al instrumento que nosotros vayamos a utilizar de Fibonacci. Ahora bien, en estos momentos, ustedes, todos ustedes, ¿qué es lo que están viendo? Están viendo un gráfico en el cual les voy a explicar cómo nosotros vamos a dibujar un Fibonacci, ya sea en una tendencia alcista o en una tendencia bajista. ¿Por qué? Porque dependiendo de la tendencia que nosotros estemos identificando, vamos a tener en cuenta los extremos de Fibonacci. En este caso, solamente vamos a hablar del retroceso de Fibonacci. Aquí lo que estamos viendo es una lateralidad, pero es una lateralidad que inicia o se marcó inicialmente de una tendencia alcista. Entonces, ¿qué significa? Que yo voy a marcar un Fibonacci con respecto a una tendencia alcista. ¿Cómo se marca el Fibonacci? Vamos a tener en cuenta o vamos a tomar el primer extremo, teniendo en cuenta el mínimo hacia el máximo. Esa va a ser como la manera en la cual nosotros vamos a pintar ese Fibonacci. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos dice Fibonacci al final? Lo importante es que nosotros identificamos la terminación de una tendencia. En este caso, cuando nosotros vemos que efectivamente hay una recuperación, es cuando nosotros decimos que llegó al punto más alto, pero luego vemos que hay una corrección de la tendencia. Cuando nosotros encontremos esas correcciones, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar Fibonacci para mirar en qué, o más que todo, cómo se están comportando los precios con respecto a los niveles, porque a medida en que los precios van avanzando, lo que vamos a poder concluir es que se puede llegar a presentar o una lateralidad o se puede llegar a presentar un cambio de tendencia o puede que los precios simplemente vuelvan a tener ese comportamiento alcista donde se sobrepase el nivel inicial que se marcó con respecto al retroceso de Fibonacci. Entonces, ese es el caso en el cual nosotros vamos a marcar una tendencia alcista. Ya en una tendencia bajista, lo que vamos a tener es en cuenta lo contrario. ¿Por qué? Porque vamos a identificar primero la tendencia bajista, luego vamos a ver que se va a presentar ese rebote por parte de las cotizaciones y nosotros como traders vamos a tener que identificar, pues efectivamente, si es una continuación, es un descanso o sin duda alguna es un cambio de tendencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a tener en cuenta el máximo, aquí vamos a partir del máximo para ubicarlo al mínimo de esa tendencia bajista que nosotros identificamos. Por supuesto, aquí ya podemos encontrar una de las condiciones de Fibonacci. Los niveles se plantean de manera subjetiva. Ustedes pueden determinar que efectivamente esto hubiese sido el mínimo más marcado para llevar o para poder, digamos, determinar ese punto final del Fibonacci, o puede que más adelante hubieran podido llegar a determinar, pues efectivamente, ese soporte por parte de las cotizaciones. Lo importante del Fibonacci es que sea cual sea la dirección, ustedes le den un número de datos significativos para que esos niveles que marca el retroceso sean mucho más relevantes. Entonces, digamos, en este caso, pintamos el retroceso de Fibonacci, pintamos el abanico, o como se conoce, bajista. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Que las cotizaciones sobrepasan
al nivel 23.6, que en este caso no se puede ver muy bien, pero claro, los precios suben al nivel 23.6, nosotros decimos se puede llegar a presentar una lateralidad, atraviesa el nivel 38.2, ya cuando llega al nivel al atravesar 38, nosotros podemos decir que se puede llegar a presentar un cambio en la tendencia, pero no estamos muy seguros, pero cuando vemos que los precios nuevamente sobrepasan el 38, que es digamos que es un verdadero rompimiento, pero un rompimiento sin fuerza, vemos que una vez tenemos una tendencia bajista bastante marcada y sobrepase nuevamente el nivel de 23, ya tenemos la confirmación de que es una continuación de la tendencia. Entonces, esta es la manera en la cual nosotros los traders vamos a empezar a utilizar el retroceso de Fibonacci para sacar esos beneficios. Ahora bien, ¿cuáles van a ser las características? Porque pues la idea es que entendamos las características para pasar luego ya a nuestro MetaTrader y empezarlo a dar un poco más de la práctica, es entender en cuenta esos elementos importantes cuando vamos a utilizar Fibonacci. Entonces, siempre lo vamos a utilizar después de que un movimiento de tendencia, bueno, se presente una corrección en movimiento de tendencia y el punto importante es que nosotros vamos a esperar si este va a corregir hasta el nivel 61.8. Que claro, ¿qué es lo que ocurre? Si llega a corregir hasta este nivel, en ese caso lo vamos a ver en la tendencia alcista, ¿qué es lo que nos vamos a ahorrar, mejor dicho, todo esto para explicar ese nivel tan importante? Si nosotros vemos que las cotizaciones digamos que no hubieran llegado hasta el 23, sino que hubieran tenido un comportamiento bajista, atravesando el nivel 38, atravesando el nivel 50, cuando estemos entre la zona del 50 y el 61.8, que les mencionaba anteriormente, va a ser esa zona donde nosotros vamos a establecer de que se puede llegar a presentar esa confirmación del cambio de tendencia. ¿Cuándo vamos a tener esa confirmación del cambio de tendencia? Cuando los precios sobrepasen con un verdadero rompimiento. Digamos aquí sí quiero que siempre tengan en cuenta eso, que se presente un verdadero rompimiento del nivel del 61.8, es cuando nosotros vamos a decir, efectivamente se presentó ese cambio de tendencia, es decir, que ya el activo no se rige bajo la tendencia previa, que era la tendencia alcista, sino que actualmente lo que domina es la nueva tendencia bajista por parte de las cotizaciones. Entonces, por eso se considera que el nivel 61.8 como ese nivel tan importante por parte de los precios. Adicionalmente, ya habíamos hablado que el nivel de 50 va a trabajar como soporte o resistencia, pero de hecho nosotros también vamos a poder utilizar el nivel 38.2 como ese nivel ya sea de soporte o resistencia significante para los precios. Entonces, ¿a eso qué nos referimos? Digamos, en esta situación. Si nosotros vemos que las cotizaciones, que pasa con ustedes, si nosotros vemos que las cotizaciones oscilan entre ese rango o que entran en el nivel del 38, nosotros vamos a poder utilizar ese nivel de 38 como, digamos que en este caso, vamos a suponer la primera parte del gráfico, vamos a decir que va a trabajar efectivamente como resistencia, digo, como soporte por parte de las cotizaciones. Ya si estas hubieran entrado entre el nivel del 38.12 al nivel 50, ya sabemos que hubiéramos trabajado como soportes o resistencias de acuerdo a la posición que nosotros o al tipo de análisis que nosotros le estemos determinando. Entonces, esa también va a ser como la segunda manera que nosotros vamos a utilizar el Fibonacci, que incluso muchos lo utilizamos digamos, de este punto, es para poder identificar soportes y resistencias, pero ya vamos a ver por qué más adelante. Sirve tanto para gráficos de largo plazo como de corto plazo. Lo importante de Fibonacci es que nosotros siempre vamos a tratarlo de utilizar con el mayor número de datos. ¿Por qué? Porque así como son las ondas de Elliott como Fibonacci, esto es una herramienta, un instrumento que se utiliza sobre todo para, digamos que, para poder identificar pues el comportamiento de la tendencia. Pero si nosotros le damos más datos, pues vamos a tener más peso y ese peso va a implicar que los niveles que nos vaya a pintar el Fibonacci, que en estos momentos, pues va a ser niveles mucho más significativos. Entonces ya tenemos, digamos que ese punto, digamos, bastante claro, representa, bueno, una soporte y una resistencia en el gráfico y adicionalmente si lo utilizamos con velas japonesas el análisis va a ser más en específico. ¿Por qué? Porque puede que las velas japonesas ya nos estén confirmando esos niveles del Fibonacci, es decir, que muchas veces nosotros lo que hacen traders es que utilizan Fibonacci y luego utilizan el análisis de soporte y resistencias utilizando las colas o los cuerpos de las velas japonesas para poder encontrar niveles mucho más relevantes que a primera vista tal vez no, digamos, se llegan a descartar o no se pueden llegar a identificar de esa misma manera.
Y bueno, adicionalmente que dicho nivel de resistencia o soporte se puede llegar a volver a utilizar en un futuro. Entonces es por eso que nosotros siempre utilicemos el trabajo de tendencias, soportes, resistencias, desde el punto de vista del largo plazo, incluso al punto de vista del corto plazo. Entonces, digamos que esos son los elementos o las características que vamos a tener en cuenta. Igualmente, cómo utilizar el indicador lo vamos a estar realizando a través de la plataforma, así que no se preocupen, pero el punto importante que quiero que tengan en cuenta, sobre todo al momento que vayan a construir el retroceso de Fibonacci, va a ser que efectivamente se va a utilizar a partir de las 150 velas en adelante, es decir, 150 datos para poder comprobar la efectividad del retroceso. Digamos que en este punto, sobre todo para todos ustedes, que se tenga que respetar los 150 valores, no se tienen que respetar los 150 datos para poder tener una construcción mucho más fuerte en Fibonacci, pero sí se recomienda que se tenga el mayor número de datos posibles. ¿Y esto por qué se debe? Ya vamos a verlo directamente a través de la plataforma de MetaTrader 4. Entonces, claro, aquí ya ustedes están viendo la plataforma y en este caso lo que les voy a mostrar es el primer retroceso en Fibonacci, pero bueno, de hecho no les voy a mostrar, no quiero que veamos tanto el primero, sino que vamos a utilizar pues un retroceso. Entonces vamos a buscar el australiano con respecto al dólar canadiense, vamos a hacer la ventana del gráfico, vamos a implementar pues para que sea un poco más visible el análisis y de hecho en esos casos lo que vamos a hacer es que vamos a buscar un activo que esté presentando efectivamente un retroceso en sus movimientos. Considero que tal vez sería más sencillo encontrarlo aquí. Me gusta la verdad bastante ese ejemplo por parte del euro con respecto al yen japonés. ¿Y qué es lo que ocurre? Si nosotros tomamos o vamos a plantear un Fibonacci, ya sabemos que vamos a identificar primero la tendencia, es una tendencia bajista, donde actualmente las cotizaciones están presentando esa recuperación. Entonces la idea es que nosotros como traders identifiquemos esa recuperación. Claro, ahora lo que vamos a tener en cuenta es el número de velas o el número de datos que nosotros vamos a tomar. En este caso estamos tomando alrededor de 64 velas. No significa que el Fibonacci no se pueda llegar a utilizar. Se puede llegar a plantear sin ningún problema, pero lo importante es que si nosotros lo vamos a utilizar ya en este punto vamos a tener en cuenta que solamente estamos tomando 62 datos. Entonces puede que la información del retroceso no vaya a determinar ese peso tan significativo a los niveles, pero esta va a ser la manera que nosotros vamos a plantear el retroceso de Fibonacci. Ya saben, si en una tendencia bajista cogemos desde el máximo hasta el mínimo, ¿y qué es lo que nosotros vamos a poder empezar a observar? Es el movimiento de las cotizaciones con respecto a los niveles. ¿Qué es lo importante? Que en este caso, en esta tendencia bajista, lo que podemos ver es que es una fuerte corrección por parte de los precios, donde actualmente los niveles están oscilando entre el nivel 30, bueno, las cotizaciones oscilan entre el rango del 38.2 y el 50. Ok, Paul, no te preocupes. Paul nos está preguntando que por qué 150 velas. Es por el número de datos que nosotros le estamos dando al instrumento. ¿Por qué se debe esto? Porque a medida en que tú le das más datos a el gráfico, significa que los niveles que te va a botar Fibonacci o que te va a arrojar van a tener un peso más significativo. Entonces, claro, a medida en que nosotros le estamos dando más datos, esos niveles van a ser más relevantes. Pero claro, eso es como la regla de la construcción, pero es una regla abierta, porque tanto como Fibonacci como Elliott son instrumentos que se utilizan de manera subjetiva. En este caso lo estoy utilizando solamente con 64 velas, no significa que no vaya a ser relevante, pero claro, aquí vamos a tener en cuenta que no estamos teniendo en cuenta todos los datos que nos recomienda la teoría, pero eso no implica que no podamos ver el comportamiento por parte de las cotizaciones, sobre todo entre los niveles. Digamos aquí como lo estamos viendo, Paul, con respecto a tu pregunta. En este caso son 64 velas, pero igualmente las cotizaciones nos están dando esta información, que efectivamente se está presentando esa corrección en la tendencia. No es una corrección, digamos, completamente terminada, pero si nosotros tenemos en cuenta lo que nos está diciendo Fibonacci, ya sabemos que el nivel 38.2 y el nivel 50 van a trabajar como soporte o resistencia. Es decir, que si en esos casos yo confío en la confirmación del cambio de tendencia, sería tomar una posición en largo al momento en que se sobrepase el nivel de 50 o para tener ya un movimiento más certero cuando se sobrepase el nivel 61.8. ¿Por qué el 61.8? Porque ese nivel ya lo que nos dice es que los precios han abandonado esa anterior tendencia tratando de marcar una nueva tendencia que defina al activo. Entonces, por eso es que nosotros vamos a utilizar Fibonacci, digamos, teniendo en cuenta esta secuencia de datos o esta secuencia de valores. ¿Listo?
Entonces, bueno, espero que hasta este punto, digamos que todo completamente claro por parte de este tema, pues porque ya vamos a empezar a, digamos que hablar más ya directamente a través de MetaTrader, ¿ok? Perfecto, Juan. ¿Se puede trasladar en una hora las 150 velas? Sí, claro, no hay ningún problema. Tú lo puedes tomar en una hora, en 4 horas, en diario. ¿Por qué? Porque la ventaja de este instrumento es que nos va a permitir tener una mejor comprensión de todos los, digamos, independientemente de la temporalidad, porque lo importante es comprender cómo se están presentando esos movimientos de los niveles de acuerdo a la tendencia del activo. Eso es como el punto importante, Juan. O sea, digamos que no es necesario que nosotros lo estemos mirando en un marco de largo plazo. Digamos, en este caso, lo vamos a ver de una hora. De hecho, en una hora ya el Fibonacci, si lo miramos un poco más retirado, vamos a mirar cuál es el número de datos que estamos tomando en una hora. Vamos a poder ver que ya nos está diciendo que estamos tomando 257 datos. Es decir, que para el análisis de una hora, sin duda alguna, cumple el comportamiento de la tendencia bajista. De hecho, lo que algunos traders normalmente utilizan, ahí lo que realicé fue un pequeño ajuste de los niveles, es que identifican el largo plazo de la tendencia, es decir, plantean el Fibonacci y luego lo que empiezan a hacer es que empiezan a determinar nuevos niveles de Fibonacci dentro del Fibonacci, que a esto a algunos les dice que se conoce como la extensión del Fibonacci. Entonces, claro, aquí en este caso tenemos alrededor de unas 100 velas, si lo tomamos hasta alrededor de acá tenemos unas 201 velas, es decir, que aquí ya podríamos plantear un nuevo nivel de Fibonacci. ¿Y por qué hago esto? Porque al momento en que nosotros realicemos esto, lo que vamos a buscar es una convergencia por parte de los niveles. Es decir, tratar de ver si alguno de los niveles va a converger con otro nivel, porque eso va a implicar que ese punto va a ser más importante para las cotizaciones. En este caso no tenemos una convergencia en sí por parte de la resistencia, pero en el soporte se nos acerca mucho el nivel del 63.8, del 38.2 del largo plazo con respecto al corto plazo del 61.8. Entonces, claro, ¿eso qué nos está implicando? Que muy seguramente el nivel de los 121.243 va a ser un nivel muy importante, un soporte que se va a respetar de una manera mucho más fuerte que el nivel de, vamos a mirar, que el nivel de los 120.941, que el nivel del 120.688, dado que esa convergencia lo que nos está diciendo es que muy probablemente el nivel del 121, digamos que en un promedio de 240, va a ser un nivel donde los precios, si se llegan a enfrentar a ese soporte y no se llega a presentar un verdadero rompimiento, es cuando nosotros vamos a ver que se puede llegar a presentar esa continuación de la tendencia alcista, o que si lo llega a romper en ese punto, es decir, que se nos rompe ese soporte, ahí es cuando nosotros vamos a decir que se va a presentar esa continuación o de una, bueno, que se va a presentar una corrección, es decir, una tendencia bajista, donde Fibonacci del largo plazo se va a respetar de una mejor manera. ¿Listo? ¿Listo, Juan? Muchísimas gracias igualmente por tu pregunta. Ahora bien, vamos a empezar a mirar un poco más Fibonacci. Igualmente, pues ya vimos como desde el punto de vista inicial, que es para poder mirar efectivamente ese comportamiento de acuerdo a una corrección que se presente. Entonces, en este caso, estamos viendo la libra con respecto al dólar. Entonces, aquí la estamos viendo en un largo plazo, donde vamos a ver que tenemos alrededor de unos 70 datos, 72 datos. Entonces, claro, ¿esto qué es lo que nos está implicando? Que no estamos respetando primero los 150 datos, pero estamos viendo un análisis más que todo en el largo plazo. ¿Qué es lo importante? Que podemos ver por parte de la libra con respecto al dólar que las cotizaciones están oscilando entre el nivel de 50 y 61, es decir, que ya abandonó el nivel del 38.2, entonces aquí lo que vamos a tener es una confirmación de esa continuación de la tendencia, o bueno, más que todo una continuación de una tendencia alcista. Pero adicionalmente, ¿qué es lo interesante? Que nosotros podemos ver que el nivel de 61.8 casi converge con el nivel máximo que marcaron las cotizaciones, es decir, que en este caso de la libra con respecto al dólar del 1.28. Entonces, muy seguramente, si los precios llegan a sobrepasar el nivel 61.8, no vaya a ser el nivel más significativo, sino que vaya a ser el máximo que se haya marcado pues con respecto a esa jornada, luego de esa corrección o esa caída que presentó la libra durante el mes de marzo. Es decir, que muy probablemente, si los precios llegan a sobrepasar este nivel, lo que vamos a tener es una confirmación de la finalidad de esta tendencia bajista. Claro, también es muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente, que entre el nivel del 61.8 al nivel de 100,
no significa que se vaya a presentar esa confirmación de la tendencia, de la nueva tendencia, no, sino que, claro, es mucho más seguro de que la nueva tendencia que domina el activo ya es completamente la alza, porque muchas veces puede ocurrir que entra al nivel del 61, se va acercando alrededor como ya al nivel 75, el nivel 80, que ya son niveles como subjetivos que colocan los traders, y ahí es cuando pues deciden pues ven que efectivamente los precios cambian nuevamente la dirección en sus movimientos, y ahí es cuando uno dice como que efectivamente se está presentando unos nuevos incentivos que llegan a cambiar la dirección de los precios, pero si se llega a sobrepasar al nivel 61.8, lo que sí dice la teoría es que ya se abandona la anterior tendencia, dado que rige, o sea, o ya sea una lateralidad en el largo plazo, o puede llegar a regir una nueva tendencia por parte de las cotizaciones. Entonces eso es como un punto bastante importante y relevante. Digamos en este ejemplo también que les traía el día de hoy, que digamos que es una pregunta también que nos estaban haciendo, que si funciona, Juan, que si funciona el Fibonacci sobre todos los activos, sí funciona en todos los activos, porque igualmente Fibonacci tiene esa gran ventaja que es un instrumento matemático, es meramente matemático. En este caso estamos viendo con respecto al Dow Jones, entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Tomamos ese movimiento alcista a partir del 26 de junio hasta digamos que hasta alrededor de las últimas semanas, últimas 2 semanas. Entonces, en este caso, estamos viendo que estamos tomando 136 velas en una temporalidad de 1 hora. Entonces, claro, aquí ya estamos respetando casi ese 100%. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a poder observar en estos momentos? Que los precios, sin duda alguna, no están presentando incentivos en el cual se vaya a presentar un cambio, una tendencia bajista, sino que de hecho lo que nos están diciendo es que simplemente fue una corrección de los mercados, porque ni siquiera llegó a sobrepasar el nivel 38.2, es decir, que para el índice del Dow Jones, este nivel, que vamos a estar hablando de los $26,000, o bueno, de los 26,000 puntos, va a ser un nivel muy importante que muy difícilmente vaya a sobrepasar más adelante. Y por supuesto que si no llegas bueno, me estoy equivocando, no es el de los 26,000, si no estamos hablando de los 25,817, es decir, que si no llega a sobrepasar este nivel, muy difícilmente va a lograr sobrepasar siquiera el nivel de 50 o mucho más el nivel del 61.8. Entonces, claro, aquí lo que nos está diciendo es que fue un pequeño rebote, tenemos tendencia alcista, es decir, que tenemos la continuación de esta tendencia alcista que ha regido los mercados desde el 26 de junio en una temporalidad de 1 hora. Si nosotros ya reducimos, aumentamos el margen de tiempo, claro, ya el Fibonacci, como pueden ver, va a perder sentido si lo pasamos desde un corto a un largo plazo. Lo importante es que lo pasemos siempre de un largo plazo a un corto plazo. Entonces, en este caso, que si llegamos a plantear un Fibonacci con respecto al Dow Jones, simplemente vamos a tener en cuenta pues la gran caída que se marcó anteriormente, y adicionalmente, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? ¿Qué es lo que ha dicho los mercados bueno, ya desde el punto de vista de la recuperación que fue desde el mes de abril, que el índice pues no ha recuperado al 100% luego de esa caída tan significativa que se presentó a principios del año, pero que muy seguramente se va a presentar una recuperación dado que ya los precios están marcando la continuación o el inicio de una tendencia alcista luego de esa fuerte caída que marcaron las cotizaciones. Entonces, claro, aquí ya podemos ver que el nivel de 61.8 se sobrepasó, y adicionalmente que va a buscar tanto el 100% o incluso se puede llegar a presentar, pues bueno, en estos casos no sabemos, por parte del nivel de 61, del 161.8 al Fibonacci. Pero entonces aquí ya estamos viendo las cotizaciones sin ningún inconveniente. Punto importante, punto relevante que vamos a tener en cuenta de Fibonacci. Ahora bien, bueno, esta era la explicación de las convergencias de Fibonacci, pero que ya lo habíamos visto. Ahora, lo que vamos a ver es efectivamente cómo vamos a tener en cuenta un cambio de tendencia o una continuación de tendencia. Entonces, en este caso, estamos viendo el DAX alemán en una temporalidad de 4 horas, que es el punto importante, que nosotros vamos a pintar Fibonacci al momento en que vemos que los precios ya no continúan con esa tendencia que se dominaba previamente, en este caso una tendencia alcista. Entonces nosotros pintamos Fibonacci y vemos que los precios sobrepasan el nivel de 23.6, es decir, que nosotros como traders tenemos que marcar ese nivel como un soporte o una resistencia de acuerdo a las cotizaciones, y adicionalmente siempre vamos a tener en cuenta el nivel del 38 y el nivel de 50. Lo que yo les recomiendo es que planteémoslos en un inicio para saber si más adelante se van a
los precios nuevamente los van a encontrar, independientemente si estamos utilizando Fibonacci o no, porque digamos en este caso descartamos Fibonacci, pero no podemos descartar los niveles porque más adelante puede que nos encontremos con esos puntos nuevamente, y ahí lo que nosotros vamos a esperar es el avance del gráfico. Cuando nosotros ya observamos que efectivamente es un pequeño rebote donde no tenemos un verdadero rompimiento, sino que tenemos un falso rompimiento del nivel 23.6, lo que vamos a tener en cuenta es que no, simplemente va a ser la continuación de la tendencia alcista, pero más adelante lo que vamos a poder encontrar son movimientos agresivos en los rompimientos. Entonces, claro, por eso yo les decía anteriormente, siempre planteen los niveles. ¿Por qué? Porque en el caso en que ustedes, digamos, les dicen, no, ya es la continuación, voy a quitar el Fibonacci, ustedes lo pueden hacer, pero claro, ustedes ya tienen en cuenta los niveles que habían pintado previamente, a medida que las cotizaciones van avanzando, se van a dar cuenta que efectivamente se puede llegar a presentar esos rompimientos. Ya simplemente con el primer rompimiento, ustedes ya dicen como, uy, aquí ya se puede estar presentando ese cambio de tendencia, a pesar de que no esté viendo el Fibonacci, ya estoy viendo los niveles. Entonces, lo que algunos traders hacen es que cuando ven esto, bueno, digamos que en este caso no se devuelven, sino que simplemente cogen las cotizaciones y vuelven a plantear ese Fibonacci que habían planteado desde un inicio. Entonces, claro, ellos lo plantean, tratan de converger de acuerdo a los niveles lo más cercano y empiezan a observar las cotizaciones. Cuando uno como trader ve que los niveles de Fibonacci se rompen con velas de gran cuerpo, es decir, grandes velas blancas o grandes velas rojas, lo que nos está implicando es que ese rompimiento se está presentando con fuerza, es decir, que esa tendencia que domina tiene un alto nivel de fuerza, lo que va a generar que los movimientos sean más agresivos y adicionalmente que se presenten esas confirmaciones. Entonces, claro, aquí tenemos la confirmación del rompimiento del nivel 23.38, el 50 lo intenta romper, pero ahí es cuando ya entra esa famosa lateralidad que se puede dar entre el nivel de 50 y el nivel del 38 o el nivel del 50 y el nivel de 23.6. Entonces, claro, ahí es donde nosotros vamos a tener en cuenta que simplemente ya lo que hay fue una corrección del mercado, donde nuevamente la tendencia alcista domina, sobrepasa el nivel de 23, pero ¿qué es el punto importante? Que pueden ver que a pesar de que se fueron velas agresivas, no sobrepasa el nivel 50. Si no sobrepasa el nivel 50, descartamos esa confirmación del cambio de tendencia y adicionalmente si ni siquiera se llega a acercar al 61.8, pues lo descartamos de una mayor manera y aquí lo que tenemos es una continuación de la tendencia por parte del índice alemán. De hecho, si lo miramos en el largo plazo, como podemos ver, digamos que efectivamente fue una lateralidad que nos hizo dudar cuando entró al nivel 23, fue cuando nosotros pintamos Fibonacci, entra, bueno, sale, confiamos, entra, hay un posible cambio de tendencia, pero no se presenta un verdadero rompimiento del nivel de 50. Por eso el nivel de 50 es tan importante. Y adicionalmente, si volvemos a teoría de Dow, ¿qué es lo que nos decía Dow? Que, bueno, con respecto a su tercera premisa, momento de acumulación o distribución de la tendencia, es decir, que por eso es que el nivel de 50 va a ser ese nivel en el cual nos vamos a tener esa posible confirmación del cambio de tendencia o una confirmación o simplemente puede ser una lateralidad o un descanso de la tendencia que más adelante, como lo podemos ver, se baja, entra al nivel de 50, al nivel de 50 nos está diciendo no, las cotizaciones van a descansar, hay una pequeña lateralidad, un descanso de la tendencia, pues cuando sobrepasa nuevamente el nivel de 23, ya ahí lo que tenemos es la continuación de la tendencia alcista por parte del DAX alemán. Entonces, esa es como una de las maneras en cual nosotros vamos a utilizar pues Fibonacci para mirar la continuación de la tendencia. Ahora, en este ejemplo, lo que estamos viendo es una tendencia bajista por parte de Fibonacci, en el cual ya podemos ver que digamos que sobre todo que la tendencia a la baja frena, es decir, no tenemos esta continuación bajista, sino que tenemos una pequeña lateralidad. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Pues identificamos, miramos el número de velas, en este caso lo estamos viendo en el euro dólar en una semana. Entonces, claro, nosotros decimos, no, definitivamente ya tenemos los datos necesarios, planteamos nuestro Fibonacci y ahí lo que vamos a empezar a observar es efectivamente si se va a presentar una continuación de la tendencia o un cambio de tendencia. Ok, claro, muy buena pregunta, Juan. Sí podemos combinar Fibonacci con otros indicadores, con otros instrumentos. De hecho, cuando nosotros convergemos las señales que nos brindan los indicadores con respecto a Fibonacci, digamos, es una confirmación bastante fuerte y bastante potente que nos va a decir que efectivamente nuestra posición puede llegar a tener muchos más datos para soportarla. Entonces, es un punto, Juan, la verdad, bastante interesante. Entonces, claro, ¿qué es lo que nosotros,
¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? La lateralidad, nosotros planteamos Fibonacci para saber si se va a presentar esa continuación de la tendencia, si se va a presentar un cambio de tendencia. En este caso, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? Que efectivamente hay un rebote, pero las tendencias, o sea, la tendencia empieza a plantear un nuevo escenario donde podemos ver que las cotizaciones oscilan, empiezan a oscilar entre el nivel 23 y el nivel 38, nos acerca al nivel de 50, entonces no tenemos pues efectivamente un dato que nos presente una confirmación de una nueva tendencia y ahí es donde nosotros vamos a poder observar en el largo plazo. Aquí no tuvimos una confirmación de una nueva tendencia, pero sí pudimos ver que el nivel 38 y el nivel 23 están trabajando actualmente en el largo plazo como niveles significativos para el euro dólar. Entonces, claro, aquí lo que yo les recomiendo es que lo planteemos en el largo plazo, planteemos el nivel del 23.6, que es el nivel en el caso que pues, el euro dólar no ha logrado llegar hasta estas instancias y ahí lo que vamos a poder hacer es que vamos a pasar en 4 horas, digamos que si ustedes quieren mantener pues el Fibonacci lo pueden hacer en el largo plazo y ahí es donde nosotros nos vamos a poder encontrar las cotizaciones. Entonces, claro, ¿qué significa eso? Que el reto no solamente va a ser del euro dólar por parte del máximo ya planteado que fue un nivel 1.1429 o bueno 22, sino que va a ser el 1.1470. Cuando nosotros veamos que sobrepasa ese nivel, listo, no hay ningún problema. Es un nivel que los precios tienen el incentivo y tienen la capacidad de sobrepasar, pero sobrepasar ya la resistencia del 1.1470, lo que nos está diciendo es que va a ser un nivel que se va o que se ha venido respetando desde, vamos a ver, la última vez que sobrepasó las cotizaciones a este nivel, desde el 2018. Entonces, claro, bueno, sobre todo vamos a plantearlo como un poquito más optimistas, desde enero del 2019. Entonces, claro, eso es ya es un nivel de más de un año en donde Fibonacci nos va, o lo que nos trata de decir es que tenga cuidado con ese nivel, porque si se llega a presentar el rompimiento de ese nivel, muy posiblemente los precios vayan a tener el incentivo de sobrepasar el 38, es decir, de tratar de buscar una nueva tendencia alcista. Y adicionalmente, este año es bastante interesante porque tenemos las elecciones presidenciales de los Estados Unidos que este año prometen ser un reto bastante grande, entonces también es un punto muy importante porque normalmente cuando hay elecciones presidenciales, cuando se puede llegar a presentar la famosa teoría del ciclo presidencial, donde los mercados van a mover de una manera mucho más agresiva. Entonces, igualmente, esto va a ser un webinar que vamos a hacer más adelante con el equipo de Equity, pero digamos que es un punto que también vamos a tener en cuenta. ¿Listo? Digamos por parte de todos ustedes. Ahora, ya miramos mucho retroceso de Fibonacci, pero es necesario que nosotros MetaTrader 4 del broker Equity nos ofrece otra herramienta que se conoce como el abanico de Fibonacci. Yo creo que ustedes lo han escuchado mucho, pero tal vez no lo han visto de una manera, digamos, un poco plasmada. El abanico de Fibonacci nos trata de decir lo mismo que el retroceso de Fibonacci, pero claro, aquí la idea es no ver directamente esas lateralidades, sino identificarlos en tendencia. Entonces, claro, yo sé que puede llegar a sonar un poco complicado, pero simplemente vamos a plantear las reglas de juego como lo estamos viendo en este caso por parte del oro. Aunque bueno, creo que ya me dieron todo el gráfico, pero digamos que lo importante es identificarlo de esta manera. Nosotros vamos a poder ver una tendencia. Nosotros vemos una tendencia alcista, la vemos completamente marcada, pero claro, cuando nosotros empezamos a observar que se empiezan a presentar correcciones en la tendencia, ya sean impulsos bajistas o rebotes, entonces nosotros decimos, necesito estar seguro si se está entrando en una zona en la cual se me puede llegar a presentar una distorsión, es decir, que se pueda llegar a presentar un cambio de tendencia. Entonces, como nosotros no tenemos el retroceso completamente marcado, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el abanico de Fibonacci. El abanico, digamos en este caso lo voy a borrar, lo van a poder encontrar en la parte de insertar Fibonacci. Ahí ustedes van a poder encontrar los retrocesos, las zonas temporales y en este caso vamos a utilizar el abanico. Entonces, claro, el abanico plantea las mismas reglas que plantea el retroceso. Si es una tendencia alcista, vamos a coger el mínimo con respecto al máximo y nosotros vamos a plantear pues efectivamente esas cotizaciones. Entonces en este caso lo estoy tomando desde el 2018 a septiembre, la verdad me parece un nivel bastante, digamos que ya es demasiado tiempo. Quiero empezarlo a plantearlo sobre todo digamos de mayo del 2019 pues como para tratar de tener la convergencia en el año. Ahí lo que yo voy a esperar es cómo se van a presentar
cómo se van a comportar los precios de acuerdo a esos niveles, porque igualmente tenemos el nivel 38, el nivel 50 y el nivel 61.8. Son los niveles, aquí ya no tenemos el 23, no tenemos el 0, no tenemos el 100 y no tenemos el 161.8, pero lo importante es identificar estos niveles. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos que empiezan a atravesarlos, digamos que la corrección de la tendencia los empiezan a atravesar, lo que vamos a decir como, ya esa tendencia o va a entrar a una lateralidad o va a entrar un cambio de tendencia, pero sobre todo a una lateralidad. Si nosotros vemos que atraviesa el nivel de 61.8, lo que vamos a hacer es ya pintar un retroceso de Fibonacci para comprobar de una mejor manera. Pero si nosotros vemos que en las pocas velas que tenemos los precios no llegan a sobrepasarlos, como en este caso, que nosotros podemos estar tranquilos porque efectivamente puede llegar a ser simplemente un retroceso, un descanso, o mejor dicho, una pequeña corrección de la tendencia, donde ya más adelante lo que vamos a ver, pues efectivamente va a ser una continuación por parte de los precios, en este caso en el oro, lo que podemos ver es que efectivamente entra entre el nivel 38, sobrepasa el nivel de 50, llega al nivel del 61.8, pero hasta ahí queda quieto, es decir, no hay nuevos incentivos que motiven ese movimiento por parte de los precios. Entonces nosotros decimos, no, efectivamente se puede llegar a presentar simplemente fue un rebote. ¿Cómo vamos a confirmar ese rebote? Cuando los precios salgan. Si nosotros vemos que salen con gran fuerza, como es en este caso, que son velas de gran cuerpo, ya nosotros decimos, no, es un rebote y ahí lo que se va a presentar es la continuación de la tendencia. Entonces ahí es donde, de hecho, algunos traders utilizan esto sobre todo cuando sobresale el nivel 38, digamos en una tendencia alcista, dicen, no, vamos a aprovechar esa información que nos está dando el abanico, tomamos posición y pues dejamos que la posición crezca más adelante hasta el punto en que normalmente lo dejan hasta que más adelante se puedan intentar cruzar nuevamente con el abanico. Entonces, eso es también una manera, una herramienta, la verdad, bastante interesante por parte de Fibonacci que nos va a permitir pues tener digamos que una mejor comprensión. Y la verdad que me parece, la verdad, bastante relevante y sobre todo interesante. Pero bueno, volviendo a ya pues como para terminar este webinar, porque igual ya nos queda poco tiempo, vamos a responder un poco la pregunta de Juan que nos estaba mencionando. El indicador de Fibonacci se puede utilizar con un oscilador, se puede utilizar con un oscilador y adicionalmente se puede utilizar sobre todo con indicadores de tendenciales. ¿Por qué? Vamos a suponer, digamos en este caso, estábamos viendo el euro con respecto al yen japonés. Entonces, wow, creo que no me acuerdo muy bien cuál fueron los... Aquí, listo. Ya habíamos planteado pues efectivamente... es que este fue el que habíamos tomado en el largo plazo, si mal no recuerdo. Lo habíamos tomado en el mediano plazo, en una temporalidad de 4 horas para mirar pues esos rebotes más adelante. No, de hecho creo que lo habíamos tomado en 4 horas. Listo, perfecto. Entonces, claro, aquí ya nosotros estamos viendo que las cotizaciones nos están dando información. Cuando nosotros utilizamos indicadores tendenciales, nos van a brindar información que puede llegar a ser un poco más veraz y adicionalmente que nos pueden dar pues una mejor planteación de cómo se está comportando la tendencia y de esos niveles significativos. En este caso, lo que vamos a utilizar o lo que voy a utilizar es el indicador o bueno, una plantilla que tengo con respecto a unas medias móviles. Son medias móviles simples, la de 20, 50, 100 y 200. Y en este caso vamos a mirar 4 horas, nos alejamos un poco del gráfico y adicional, bueno, aquí hacemos una corrección y vamos a plantear ese Fibonacci que había planteado inicialmente. Entonces, claro, esto sí, como para que sea un poco mejor, lo vamos a pasar a Gol y listo. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder observar? A medida en que las medias móviles nos van indicando esa confirmación de esa nueva tendencia, en este caso del retroceso, que sin duda alguna, vamos a ver, vamos a restaurar hasta el nivel mínimo, tratemos de respetar ese mínimo y ese máximo. Lo que nosotros vamos a buscar es que efectivamente esa confirmación de ese cambio de tendencia, las medias móviles nos van a indicar si realmente llega a ser o si se está presentando realmente esa confirmación. Entonces, claro, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder ver y observar? Que los precios, en este caso, mantienen esa tendencia alcista, sobrepasan el nivel 38, el nivel 23, pero de hecho lo interesante es que podemos ver que la media móvil de 100 atraviesa la media móvil de 20 y de 50, es decir, que estamos teniendo esa confirmación de la tendencia alcista, tenemos ese orden armónico por parte de las cotizaciones. Lo único malo es que vemos que la media móvil de 200, que es la que trabaja siempre como soporte o resistencia, está buscando atravesar el nivel de
bueno, la media móvil de 100. Entonces, claro, aquí nos puede llegar a confundir un poco esa continuación de la tendencia alcista, pero a medida que estas se van ordenando, ya tenemos esa confirmación de la tendencia alcista. Entonces, normalmente lo pueden combinar con indicadores de tendencia y en el caso de los osciladores, claro que también lo van a poder utilizar. Por supuesto, tienen que saber, pues, digamos que en el caso de una lateralidad, no se recomienda utilizar mucho porcentaje R de Williams. Digamos que en este caso tenemos una lateralidad un poco marcada, vamos a utilizar el indicador del índice de fuerza relativa, en este caso el Relative Strength Index. Entonces simplemente dejamos los 14 periodos, destacamos el nivel y lo que vamos a hacer es que simplemente vamos a mirar cómo se está comportando esos niveles. De hecho, aquí ya nos está diciendo el RSI que tenemos dominio comprador, la línea del oscilador tiene una pendiente alcista, está oscilando entre el nivel de 50 y 70, es decir, que tenemos dominio comprador, no tenemos aspectos que nos estén diciendo que se presentan niveles de sobrecompra o sobreventa. Entonces, claro, ya esta combinación lo que nos está diciendo es que efectivamente tenemos incentivos que presenten esa continuación de la tendencia. Lo que les recomiendo es que también lo combinemos con indicadores de fuerza, porque ya con la fuerza vamos a poder confirmar efectivamente, digamos, en este escenario de una mejor manera la información que nos está mostrando el instrumento. Ahora bien, ¿cuáles son los puntos que vamos a tener en cuenta ya casi para finalizar este webinar? Es un instrumento que funciona en casi cualquier marco de tiempo y en cualquier instrumento financiero, pero es altamente peligroso realizar o tomar posiciones solamente con las señales que nos otorga el indicador de Fibonacci. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a utilizarlo con osciladores, vamos a utilizarlo con tendenciales, vamos a utilizarlo con fuerza. Si se cumplen las señales de mi estrategia del Fibonacci, voy a llegar a tomar posición. Entonces es un punto bastante importante y relevante. Funciona más que todo en mercados tendenciales porque pues la idea del Fibonacci es que nosotros identifiquemos la tendencia para mirar la corrección que están formando los precios. Funciona también para señales o como soportes o resistencias, es decir, que en el caso de que nosotros vemos que es una tendencia al alcista y se presenta un cambio en la tendencia, utilizamos Fibonacci, nivel 50 en 38, van a trabajar como soportes o resistencias, pueden llegar a trabajar como stop loss y take profit. Eso también es una manera de utilizar Fibonacci de una manera un poco más interesante. Y adicionalmente que diversos inversionistas en el mercado consideran que el retroceso de Fibonacci funciona como una profecía autocumplida. ¿Por qué? Porque claro, como nosotros le estamos dando datos a Fibonacci, como lo hicimos en el euro dólar, más adelante los precios se van a tener que enfrentar con esos niveles y pueden llegar a ser niveles significativos que las cotizaciones van a decir, tengo que empezar a respetar o que sin duda alguna, si se llega a presentar un rompimiento con fuerza de esos niveles que en el largo plazo nos encontramos el día de hoy, pues va a ser una confirmación de una mayor manera, ya sea de la continuación de la tendencia o del cambio de la tendencia. Entonces ya con esta información pues culminamos este webinar. Igualmente pues les dejo la información de Tania León, que es la Senior Account Manager del broker Equity. Aquí les dejo pues su correo electrónico tania.leon@equityconsultants.com. Igualmente también pueden comunicarse a simon.barragón@equityconsultants.com, que ahí van a poder encontrar pues toda la información si se quieren hablar como, uy, me interesó mucho, no solamente estos videos que ellos tienen como, bueno, el broker Equity, como el Distrito Financiero, tenemos nuestro propio canal de YouTube, sino que ustedes van a poder encontrar bastante información con respecto a los mercados financieros. Igualmente los invito a que nos sigan al broker en Instagram y en Facebook, lo van a poder encontrar como Equity Latam. Entonces ahí ellos están publicando bastante contenido, incluso en LinkedIn también lo van a poder encontrar. Y ya pues por mi parte o por parte del Distrito Financiero, nosotros somos una empresa que se dedica a brindar la capacitación y la educación en diferentes temas financieros, entonces, o en sí de mercados de capitales. Entonces, también los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos pueden seguir en Instagram, Facebook, Twitter, escribirnos a WhatsApp. Y ya para alguna persona que tenga alguna pregunta en específico, lo invito a que me envíe un correo a r.ramirez@dfx.com y también para los que tengan perfil en TradingView, me sigan a r-ramirez-dfx. Entonces, no, muchísimas gracias a Geno Albert, a ti por tus comentarios. Si les gustó este webinar, por favor, déjenme sus comentarios. Si les gustaría que hablemos sobre un tema más adelante, por favor, déjenme su comentario, que toda esta retroalimentación me funciona sin duda alguna para seguir brindando pues estos webinars de una mejor manera, entonces, y con mucho mejor contenido. Entonces, no siendo más, les agradezco a todos ustedes por su participación. Igualmente, no se les olvide que el día de mañana también tenemos un webinar
con el broker, en el cual están súper invitados. Igualmente también, si quieren dejarnos algún comentario para todos ustedes que nos estén viendo en YouTube en estos momentos o en nuestro canal de webinars, que es GoToStage, de GoToWebinar, por favor, déjenos su comentario. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Me despido de General Albert, de Joyce, que muchísimas gracias también por parte de Juan, de Paul, de María, que se estuvieron comunicando en este webinar, resolviendo algunas preguntas. Igualmente, si alguien tiene una inquietud, no duden en realizarla, y adicionalmente, si quieren saber más del broker, si quieren saber más con respecto a las cuentas y adicionalmente a todas las herramientas, por favor, los invito a que le escriban al broker o que también dejen su comentario. Entonces, no siendo más, me despido de todos ustedes deseándoles una feliz noche para todos, felices trades sin duda alguna, y nos veremos en el webinar del próximo webinar. Hasta luego. Me despido y les recordándoles que mi nombre es Raúl Ramírez, actualmente soy trader y analista de mercado de capitales del Distrito Financiero. Entonces, no siendo más, feliz noche para todos. Nos vemos en un próximo webinar y felices trades para todos.